Estoy con una serie nueva que empecé la semana pasada, que estoy llamando Educación. Y si vos no estuviste la semana pasada, te invito por favor a que veas en nuestra web o en nuestro Facebook, Vida Nueva para el Mundo, o www.vidanueva.org.pi. Entonces ahí vas a encontrar la primera edición de esta educación, que hablé muchísimo del tema. Y hoy quiero entrar a la parte 2 de educación. Esto es una serie, quizás va a 4 o 5 mensajes. Tengo mucho que compartir con ustedes. Y dice un escritor que admiro mucho, que la educación es como la dieta. Viste que hay mucha gente que vive haciendo dieta. Pero vos le preguntás si está bajando de peso y siempre le ves gordito, ¿no? Le preguntás, che, ¿estás haciendo dieta? Sí, bajaste de peso, y la verdad que no. ¿Y para qué hace? Y sí, porque es una cuestión mental. Lo mismo pasa con la educación. Cuando vos le decís a la gente y le preguntás, ¿estás aprendiendo algo? La verdad, no, pero estoy estudiando. ¿Estás aprendiendo algo? La verdad que no, pero estoy yendo a la universidad. ¿Estás aprendiendo algo? No, pero estoy en tercero de la media. Entonces es como la dieta, hacemos por hacer, creyendo de que estamos haciendo algo que nos sirve. Y así es la educación, y vimos bastante la semana pasada eso. Y hoy te quiero hablar del pacto fundacional de la educación. ¿Cuándo empezó esto en la escuela? Porque para que vos descubras el porqué de las cosas y el por qué funcionan las cosas o no como deberían, tenés que ir al Génesis, tenés que ir al inicio. ¿Cuándo empieza la escuela pública como institución? Por eso tengo que hablar de esto, un poco de historia. Pero para que vean lo que es la educación y a qué estamos apuntando nosotros como Vida Nueva, no solo a nuestro hospital, sino a nuestro centro educativo. Entonces quiero que sepas que nos estamos preparando, no solo para el futuro, para el presente ya. Entonces quiero que veas este video, que abras tu cabeza un poco y después vamos a entrar a la charla. Atiendan bien, por favor. Gracias. Hacer un fuego, cazar, recolectar plantas comestibles, fabricar recipientes y armas. Nuestros antepasados aprendían unos de otros las actividades de la vida cotidiana. Los conocimientos se adquirían a través del contacto con los demás y la repetición. Hasta que miles de años después se inventó la escritura, la primera gran revolución en el aprendizaje. Entonces, los textos comenzaron a vehicular buena parte del conocimiento. También cambiaron, claro, las cosas que aprendía la gente. Nacieron las primeras escuelas. En ellas, un individuo, el profesor, tenía unos conocimientos que dictaba a una serie de alumnos, que los aprendían. En el siglo XVIII, cuando se produjo la Revolución Industrial, se comenzaron a regular los sistemas educativos. El objetivo era preparar a los trabajadores que luego estarían a cargo de las cadenas de montaje en las fábricas. Individuos que hacían lo mismo una y otra vez durante muchas horas al día. La escuela que se inventaron seguía ese patrón. Todos los niños repetían y repetían de memoria determinados conocimientos. Un proceso estandarizado y lineal, en el que les enseñaban aquellas materias que se consideraban útiles para la recién nacida economía industrial. Es el modelo que ha perdurado hasta nuestros días. Sin embargo, ya no nos sirve, porque el mundo, en el último medio siglo, ha cambiado radicalmente. Los avances espectaculares que se han producido en ciencia y tecnología han hecho, por una parte, que pasemos de ser una sociedad industrial basada en la producción masiva de objetos a una sociedad de servicios y de información, en la que el motor son las ideas y la creatividad, la capacidad de inventarnos nuevos oficios más acordes al siglo XXI. Y por otra parte, los descubrimientos científicos nos han permitido conocer mejor cómo funciona nuestro cerebro, el órgano encargado del aprendizaje, y descubrir algo que los griegos ya sabían, que no aprendemos repitiendo, de memoria, sino haciendo, cuando nos emocionamos. Por eso, hay que transformar la escuela de arriba a abajo,
Necesitamos un sistema educativo que mediante el aprendizaje social y emocional fomente la educación personalizada, que potencie el desarrollo de cada individuo, que estimule la creatividad, la pasión, la energía, el talento. Porque nuestro futuro está lleno de nuevos retos que requerirán nuevas soluciones. Y estas dependerán de cuán creativa, vital y variada sea la gente. Y también feliz. Y para ser feliz necesitamos realizarnos y desarrollarnos. Descubrir y cultivar aquello que nos motiva y hace sentirnos bien. Bienvenidos a la escuela del siglo XXI. La mayoría de países no instauraron un sistema de educación pública obligatoria hasta mediados del siglo XIX. Se trata de ideas bastante nuevas. Dos factores influyeron mucho en la educación. El primero fue la economía industrial, que provocó una cultura organizativa de la educación extremadamente lineal, centrada en los estándares y la conformidad. Y el otro gran factor de influencia, en mi opinión, fue la cultura intelectual de la Ilustración, que desencadenó en la cultura académica de la educación. Una de las características de la enseñanza es que hay una jerarquía de asignaturas en las escuelas. En la mayoría de sistemas tenemos arriba de todo de la jerarquía la lengua, las matemáticas y las ciencias. Un poquito más abajo están las humanidades, como la geografía y los estudios sociales, o la filosofía, cuando se enseña. Y debajo de todo están las disciplinas artísticas. Hay poquísimos sistemas educativos, no conozco ninguno de hecho, que enseñen danza con el mismo rigor y sofisticación con el que se enseñan matemáticas. ¿Por qué hay esta jerarquía? Muchos te dirán, es evidente, tiene que haber una jerarquía. ¿Pero por qué? Creo que hay dos motivos. El primero de los cuales es económico. Se cree que las materias que están más arriba en la jerarquía son más relevantes para el mundo laboral. Para encontrar trabajo. Sí, y te encuentras con afirmaciones como: no te dediques al arte, jamás serás un artista ni te ganarás la vida con el arte. No hagas música, es muy difícil salir adelante como músico. Pero lo interesante es que nadie te dice: no te centres en las matemáticas, nunca serás matemático, ni tampoco: olvídate de la química, jamás serás químico. Esto se debe a que en nuestra cultura intelectual existe una asociación entre las ciencias y cierto tipo de conocimiento objetivo. Se cree que al trabajar con las ciencias, se trabaja con hechos y certeza, que son las cosas que marcan diferencias en el mundo, mientras que las disciplinas artísticas se asocian con los sentimientos y la expresión personal, por lo que están muy bien para entretenerse, pero no son importantes para la economía. Desde entonces, el arte se ha asociado con la corriente del romanticismo del siglo XIX, con la expresión de sentimientos. Creo que es un problema enorme, porque esto ha disociado el intelecto de la emoción. Y hemos pasado a considerar ambas cosas como separadas, en detrimento tanto de las artes como de las ciencias. La creatividad ha pasado a asociarse con lo artístico y no con lo científico, porque se cree que la creatividad tiene que ver con la expresión individual de las ideas. Yo propongo, entre otras cosas, retomar una concepción de la creatividad que nos devuelva la relación entre las disciplinas artísticas y científicas, puesto que ambas salen perjudicadas de la separación. Los test de inteligencia se volvieron fundamentales para la categorización de alumnos en las escuelas públicas, pero también para la selección en el ejército. Se han convertido en un mito, me parece. Han pasado a formar parte de nuestro léxico cultural como si fueran objetivos. Si queremos saber lo inteligente que es alguien, por lo menos deberíamos aceptar que la inteligencia entraña mucho más de lo que se puede medir en un test de inteligencia. ¿No deberíamos incluir también otras preguntas? Como por ejemplo, ¿sabes componer una sinfonía? ¿Sabes interpretarla? ¿Gestionar un negocio de éxito? ¿Sabes bailar? ¿Sabes escribir una poesía que conmueva a los lectores y les haga llorar? ¿Tienes empatía? La empatía, sí. Si el ser humano solamente tuviera las habilidades que se miden en los test de inteligencia, la mayor parte de la cultura humana jamás habría existido. Yo no querría vivir en un mundo así. ¿Tú sí? No. El psicólogo Mark Greenberg recordaba en redes la problemática de los profesores frente a los nuevos retos de la educación. Hasta ahora lo que hacíamos con los profesores era presionarlos muchas veces para que se centraran únicamente en lo académico, solamente en la lectura, las matemáticas y las ciencias. Y en eso se han convertido, en profesores de lectura, de matemáticas y de ciencias. Pero la mayoría de profesores eligieron la profesión porque querían llevarse bien con los niños. Les gustan los niños y quieren pasar tiempo con ellos, educarlos, prepararlos para la vida. Y conforme se lo vamos permitiendo y les brindamos más habilidades para hacerlo, descubren que disfrutan mucho más enseñando.
Para Richard Gerber, el valor de la educación está en el camino, no en la meta. En cierto modo hemos olvidado que lo bueno de la educación está en realidad en la experiencia, en el momento, en la alegría de descubrir algo, en la satisfacción de tener una pregunta y poder buscar una respuesta, y no necesariamente en la propia respuesta. Creo que muchos niños y muchos profesores en el sistema educativo se sienten frustrados porque, por culpa de las presiones y la obsesión por los resultados, la magia del viaje se ha disipado. Me parece que este es el motivo por el que cada vez hay más niños que abandonan los estudios enseguida que pueden, porque no ven en ellos ninguna pasión, ninguna emoción. Y es a raíz de esta fijación con el destino final que ignora la alegría de lo que pasa por el camino. Pero, ¿cómo voy a estar atento en clase? Datos y datos, fórmulas, información... Si ya no me acuerdo de lo que estudié el año pasado. Que si la capital de Ecuador es Quito... Pero estoy seguro que eso está en Google. Me parece que nos enseñan igual que antes. Nos educan igual que a mis padres y a mis abuelos. Y a los padres de mis abuelos. Así es difícil estar motivado. Ahora se ha puesto de moda decir que tenemos TDA, porque creen que no atendemos en clase. Algunos niños sí que tienen un problema y necesitan pastillas. ¡Todo pastillas! Pero a otros lo que nos pasa es que estamos muy aburridos. Porque con las cosas que nos gustan podemos pasarnos horas y horas. ¿Por qué en lugar de darnos pastillas no intentan motivarnos? Para que seamos creativos, para que inventemos, para que soñemos, que nos den ganas de aprender. Pero si vivimos en una época súper chula, tenemos el mundo a nuestro alcance, con un clic. Yo me paso horas navegando por internet, mirando vídeos, jugando. No sé, es que en el cole me duermo. ¿Cuántos son mayores de 30 años acá? Levanten la mano. Menores de 30 años. Ahora, ¿cuántos mayores de 30 años tienen reloj pulsera? Levanten su reloj pulsera. ¿Cuántos jóvenes menores de 30 tienen reloj pulsera? Levante. Nadie, muy pocos. ¿Saben que hay un fenómeno psicológico en eso, no? ¿Por qué los jóvenes, mis hijos, nunca usaron reloj? A no ser por facha o algo, te usan un rojo, un bordó. Pero mis hijos no usan reloj. ¿Por qué? Porque mis hijos nacieron en una era digital. La hora está en todos lados. En el teléfono, en la televisión, en la computadora, en todos lados. Sin embargo, nosotros venimos de una generación análoga. Queremos ver los objetos y tocarlos, prenderlo. Hoy no. Hoy la tecnología ya no es touch, es con el iris de los ojos. Entonces hay una gran diferencia en la manera de pensar de los jóvenes y de los niños hoy, que hay que tener en cuenta a la hora de educarlos. Porque como decía el video, lastimosamente en las escuelas a nuestros niños los están educando como educaron a nuestros abuelos y a nosotros. Pero esta generación es distinta porque piensa distinto. Entonces, por supuesto que está aburrida en clases. Porque vienen de la escuela y se meten en la compu y como decía el niño, tenés todo el mundo a tu disposición. No en un aula, con un montón de conductismo que te dicen esto tenés que hacer, si no entendés sos un burro, tenés que firmar el libro de disciplina porque te equivocaste. Entonces una mentalidad de juicio que vino más bien de la onda militar, que la escuela, el ejército usó la escuela. Por eso había mucha disciplina antes. En nuestra infancia la maestra te pegaba con regla. Si llegabas tarde no podías entrar. Tenías que traer tu guardapolvo. O sea, todo conductismo. Sos conducido como galletitas a una sociedad productiva. Te preparan, como vimos la semana pasada, para hacer una máquina
de producción, no para ser un ser humano desarrollado integral. Por eso hoy te quiero hablar de educación, pero recuperando el control de la educación. ¿Por qué estamos hablando de educación? Porque es la clave para el crecimiento de las personas, y el crecimiento de las personas es la clave para el crecimiento de un país. Entonces, cuando nuestros gobernantes nos hablan de educación, no está pensando como nosotros. ¿Están entendiendo? Entonces, el pacto fundacional de la educación. Te voy a mostrar cuándo empezó la escuela. Algo ya nombró ahí Ken Robinson. Ken Robinson es uno de los más grandes bochos que están hablando de la inglés, que está hablando de educación. Ahora, el génesis de la escuela, el comienzo de la escuela, ¿cuándo fue? Ocurre a partir de dos importantes momentos históricos. Uno está relacionado a la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa no había escuelas públicas como la que nosotros tenemos hoy. Entonces, escuchen, los ideales de la Revolución Francesa, ¿cuáles fueron? Igualdad, fraternidad. Vino hacia un nuevo régimen político, tras el cual se abandonaba la forma monárquica. Ustedes saben lo que pasó con la Revolución Francesa. Se erradicó la monarquía, o sea, se abandona la forma monárquica de gobierno para pasar a constituirse el gobierno del pueblo. Y de ahí vinieron todas las independencias de Latinoamérica, independencia argentina, paraguaya, nos independizamos de la monarquía. Eso vino un espíritu de la Revolución Francesa. Te estoy resumiendo años, ¿no? Ahora, esto significaba, siglo XVIII, señores, esto significaba el nacimiento de una nueva identidad política y social de los hombres. Y se entró en una transición ideológica para transformarse en los ciudadanos de una república. Lo mismo que pasó con el Paraguay. Después de 35 años de dictadura, la gente de esos 30 que nació en esos 30 se tearon para vivir en dictadura, bajo la bota de un líder. Está en nuestro subconsciente, señores, a la hora del liderazgo. Por eso al paraguayo le cuesta mucho, por eso el paraguayo es muy traicionero. Traiciona al pastor, al cura, porque siempre fue pisoteado por el liderazgo. Entonces así reacciona. A ustedes les cuesta creer que yo no soy un chanta. ¿Por qué? Por nuestro psiquis. Por eso todos los líderes son chantas para el paraguayo. Porque durante 35 años tuvimos líderes chantas. Entonces los hay hoy, pero no todos. Entonces tienen que haber un cambio de un par de generaciones para notar cambios mentales en el país. Por eso estamos trabajando nosotros. Ahora escuchen, esto significaba, señores, lo siguiente. Había un cambio brutal de paradigma a nivel mundial. Se estaba terminando la monarquía y entrando prácticamente la democracia y con ella la revolución industrial. Ahora escuchen, para el sostenimiento de este nuevo orden político y social se necesitaba de una institución capaz de transmitir y controlar aquellos valores y principios que permitirían transformar la sociedad. Para eso se creó la escuela. Fue un instrumento de manipulación ideológica. De alguna manera teníamos que llegar a las masas. Y como decía el video, desde ese tiempo hasta hoy nosotros mantenemos el mismo método educativo. Y yo y vos somos esclavos corderitos de un sistema que nos conduce linealmente a recibirnos, y en la universidad se terminó nuestra capacitación. Mentira. En la universidad empieza tu capacitación, porque ahí empezás a ser profesional. Si aprendiste aquello para lo cual fuiste diseñado. Entonces, el primer momento histórico que genera la creación de la escuela pública fue la Revolución Francesa, porque necesitaban un mecanismo de meter la ideología nueva en el mundo. Vaya si no sirvió, vaya, más vale que le dieron en el ojo.
Entonces, el otro momento, y te estoy hablando de historia, no te estoy hablando de mi posición. Te estoy un poco resumiendo, explicando más lo que Ken Robinson y los expertos en educación hablan. Entonces, el otro momento histórico corresponde al desarrollo del capitalismo. Estoy hablando de historia mundial. ¿Qué era el capitalismo? Un sistema económico social que gracias a la escuela pudo contar con mano de obra elementalmente instruida en función de los requerimientos de la producción industrial. Y logró disciplinar a los obreros apuntando a maximizar el producto de su trabajo. O sea que el segundo objetivo de la escuela fue crear mano de obra especializada para la fábrica. Por eso decía Ken Robinson, por eso prioritariamente en nuestras escuelas, en nuestros colegios nos enseñan matemáticas, letras y ciencia. En segundo nivel entra geografía, literatura, y en nivel más bajo entran artes. ¿Por qué es tan prioritario? Como decía él, ¿por qué todo el mundo te dice, che, qué burro que sos para las matemáticas? Nadie te dice, qué burro que sos para la guitarra, qué burro que sos para la danza. ¿Por qué? Porque somos seres integrales. Hay gente que fue creada para las matemáticas y hay gente que no fuimos creados para eso. Entonces nos meten dentro de un sistema y te violan el cerebro tratándote de meter conceptos para los cuales vos no fuiste preparado. Entonces te violan, te ultrajan, cuando el sistema educativo debería buscar potenciar tus capacidades. No mandar todo el conocimiento y toda tu vida a solo una parte del cerebro, no a solo una parte del cerebro, la parte del conocimiento, y el resto de tu vida está abandonado, porque toda tu vida está centrada acá, porque 18 años de tu vida te centraron en esta parte del cerebro. Entonces escuchen, el pacto fundacional que hizo posible el nacimiento de la escuela como un dispositivo masivo de educación, signó las relaciones entre la escuela y familia. Y este fue un pacto, y este es la esencia de la escuela. Así funciona la escuela. Y cuando vos entiendas esto, vas a entender por qué muchas cosas en la educación no funcionan. Porque no fue diseñada para eso. Escuchen, el pacto fundacional que hizo posible el nacimiento de la escuela como un dispositivo masivo de educación signó la relación entre la escuela y familia. Se trató de un pacto mediante el cual las familias delegaron en el Estado y en la escuela la responsabilidad de educar. Ese fue el pacto fundacional con el que empieza la escuela pública. Se trató de un pacto mediante el cual las familias delegaron en el Estado y en la escuela la responsabilidad de educar. Y eso está grabado hoy en nuestro corazón, en nuestros huesos, en todas nuestras vidas. Porque si querés ser educado tenés que estudiar. No. Porque antes del siglo XVIII nadie iba a la escuela, viejo. Entonces, ¿cómo aprendían? Siempre la educación estuvo en manos de las familias. Pero la Revolución Francesa y la falta de mano de obra sacó la educación de manos de la familia y puso en manos del gobierno para crear un montón de títeres ideológicos y obreros. Eso es lo que somos hoy. Ese es el sistema. Por eso yo le decía a las amadas a Romanos 12, 1 y 2, no se amolden al sistema actual, al mundo. Esa palabra mundo es sistema. No está hablando, che, dejen el pucho, el chupi. Eso es parte, porque te hace daño, no hay ningún problema. Pero ¿sabéis qué? La parte medular del mundo es el sistema que controla tu vida para que seas una galletita hecha en serie y no un tipo diseñado a imagen y semejanza de Dios que está en esta tierra logrando éxitos. No. Eso no te enseña el sistema. Entonces, bajo el discurso de la modernidad,
La escuela prometió a las familias. Esta fue la promesa fundacional de la escuela. Y eso sigue funcionando exactamente en nuestros países. Peor que no tenemos identidad ni creamos nada, importamos todo. ¿Qué pico el paraguayo va a pensar en estas cosas? Oye, guante la mitad, huma la sistema y después ya la reforma. ¿Qué reforma? Para que haya reforma educativa hay que dinamitar los cerebros primero. Para eso se creó el famoso, viste, ustedes ven muchas veces la escuela normal. La escuela normal era, ¿saben qué? Una escuela de capacitación de maestros. Eso no existe acá. Solo hay un par de seminarios pero así donde se van los maestros acá. Tenemos jornada. Para el mismo conductismo estúpido. Están jugando con nosotros, señores, despertemos, no. Decirle que está a tu lado, golpearla así. Despertate, poche, papá. Porque nos están, discúlpenme, la gente que nos ve por internet, en Paraguay no es mala palabra, nos están jodiendo, señores. Entonces nosotros somos víctimas de eso. Te cuesta llegar a tus metas. Ay, el sueldo no te alcanza. ¿Por qué te metieron dentro del sistema? No me alcanza el sueldo, qué podrido que está todo. Sí. Ahora escuchen, la expansión industrial, bajo el discurso de la modernidad, la escuela prometió a las familias en nombre del Estado transformarse en la herramienta que haría posible la inclusión y la movilidad social ascendente de sus hijos. Eso es lo que te sigue vendiendo la escuela, como si fuera que funciona. Entonces la expansión industrial, señores, ¿qué pasó con la revolución industrial? Característica del modo de producción capitalista. Estoy hablando de movimientos mundiales. Esta revolución industrial genera la necesidad de la formación de recursos humanos mínimamente calificados para ser empleados en las fábricas. Entonces te estoy enfatizando nomás el génesis. En este contexto socioeconómico que te estoy hablando, aparece el impulso de la educación pública, que fue un mecanismo de masas. Entonces, escúchame. Pero la educación pública y su principal creación, la escuela pública, no solo resultan funcionales al desarrollo capitalista. Estamos todos detrás de la guita. Dios no nos creó para eso. Todos estamos detrás de la guita. Capitalismo. Nacimos en un sistema capitalista. Sistema capitalista. Entonces todos vamos a la universidad para recibirnos algo por guita. Y ese no es el plan de Dios para nuestras vidas. Vos no podés guiar tu vida linealmente por cuánto vas a ganar dentro de 25 años. Qué estúpido tenés que ser para hacer eso. Eso es lo que el sistema te dice. Entonces escuchen, la educación pública y su principal creación, la escuela pública, no solo resultan funcionales al desarrollo capitalista como lugares de capacitación de la mano de obra industrial, sino que también pueden constituirse en un eficaz mecanismo de reproducción ideológica. Nada mejor que la escuela para eso. Para eso se inventó. Meter gente en un aula y tirarle conceptos y llenarle el cocotero de conceptos. No tenés emociones. ¡Shh! Espiritualidad no existe, Dios. Acá enseñamos evolución, viejo. Ese es el sistema educativo. ¿Qué Dios? Si por lo menos enseñaban metafísica, no. Pues la metafísica te va a abrir la cabeza. Ahora, quizá por ello, señores, la demanda que se hace desde la escuela hoy, reclamando mayor participación de la familia y de los padres en los procesos educativos, no encuentra la respuesta esperada. ¿Por qué? Porque el sistema no incluyó a la familia para la educación, sacó a los hijos de la familia para educarlos. Es el ABC del sistema. Entonces vos sos esclavo de ese sistema. A los 3 años le mandás a jardín y ya le metes en la línea y vos ya te desligaste del pibe porque está lo repodrido de él porque ni sabe cómo criarlo. Claro, porque está cero en el área emocional vos.
y serio en la espiritual, ¿qué le va a poder guiar a tu hijo si lo único que tenés son conceptos? Por eso estoy enseñando estas cosas. Y la semana que viene voy a profundizar más, porque voy a hablar de cómo nosotros tenemos que reeducarnos y reeducar cosas de nuestras vidas para poder educar a nuestros hijos, aunque ellos tengan 30 años. La educación nunca se acaba, señores. Yo sigo aprendiendo cosas, sigo siendo educado en mi área emocional, sigo siendo educado en mi área espiritual, sigo siendo educado en mi área intelectual, sigo leyendo, leo toda la semana, estudio toda la semana. Mi educación no ha acabado. Y el día que me entierren acabará. Porque mientras haya vida en este cuerpo, va a seguir aprendiendo, va a seguir amando y va a seguir orando, será. Porque somos tripartitos. Estamos acá. Entonces, en resumen, la escuela desde sus inicios fue creada para ser un instrumento de transmisión y control ideológico y proveer mano de obra instruida para los requerimientos de la producción industrial. Hoy, ¿qué pasa? Lo mismo. La escuela hoy está creada para ser un instrumento de transmisión y control ideológico. Por eso depende de los gobiernos. Y proveer mano de obra instruida para los requerimientos de la producción industrial. ¿Para qué está estudiando para entrar a la facultad? ¿Para qué? Para estudiar algo que tenga que ver con producir dinero. Porque si no, sos un vago, un burro. No. Y claro, yo escuché toda mi vida, che, no te dedicas a la música, porque eso que decía Ken Robinson. ¿Pintor querés ser? ¿Para qué? Si vas a ser músico. Me acuerdo un trompetista, Mickey Vallejo, mi amigo, y le digo su nombre porque es mi amigo. Él decía, muchachos, nosotros somos músicos, pero tenemos que ser conscientes de que todos tenemos que aprender una profesión. Y él decía que el músico tenía que ser no universitario, que el músico tenía que saber plomería, albañilería. Porque, ¿entendés? Eso no vas a conseguir como músico, pues. Y nada que ver. Eso es producto del sistema de porquería con el que nos criaron, viejo. Porque te doy un ejemplo. Los dos tipos que revolucionaron la historia mundial, la economía mundial, la tecnología mundial, los dos tipos que revolucionaron no salieron de nuestras instituciones educativas. Esas tecnologías surgieron en su cabeza, no en el sistema. Porque si vos te vas a querer aprender algo nuevo en la universidad, no te van a enseñar nada nuevo. Te van a anular el cerebro y te van a decir, tenés que saber esto y callate la boca. Ese es el sistema. ¿Me están entendiendo? Así funciona. Prohibido pensar. Sin embargo, los sistemas de Dios son sistemas holísticos. Ahora, señores, no me quiero ir de tema porque tengo mucho, porque iba a irme de tema. Entonces, hoy sigue siendo el mismo el objetivo. Por eso, ¿cómo nosotros entonces recuperamos el control de la educación? Punto 1. Dios quiere que veas la esencia de la educación. Te voy a desnudar algunos de los sistemas más engañosos en el cual nosotros nos movemos y por el cual establecemos conceptos. Porque el sistema nos enseñó, el sistema educativo es muy bueno para establecer conceptos equivocados en tu cabeza. Porque es conductista. No es inductivo, es conductista. Paraguay, más que ninguno otro, tenemos un sistema educativo conductista. No piensa, por eso tenemos exámenes. Como te comenté la vez pasada, ¿qué es el examen? El examen es probar tu capacidad de repetir lo que te dijeron que tenés que saber. Si vos contestás distinto, ya te aplazás. Ahora escuchen, no confundas la esencia con las instituciones. Eso es clave. Y te uso un ejemplo, el matrimonio. Así como el matrimonio es más que un registro civil. Porque para un matrimonio vos no necesitas un registro civil, necesitas 2 personas primero. Y 2 personas que quieren vivir juntas. Eso es matrimonio.
el registro civil no tiene nada que ver con el matrimonio. Ahora, el registro civil es un requisito hoy gubernamental que te dice que tenés que ir a registrarte, así como registras nacimientos, así como registras defunciones, muertes, así como registras cuántos hijos tenés, así tenés que registrar cuándo te casaste y cuándo te divorciaste. Pero eso no establece el matrimonio. ¿Me están entendiendo lo que te quiero decir? Con esto no estoy diciendo, Señor, he prohibido casarse por civil. No. Para irte al civil necesitas algo primero. ¿Qué necesitas? Dos hombres o un hombre y una mujer, porque ahora ya están a punto de casarse también los perros. Ahora escuchen, así como el matrimonio es más que el registro civil, la educación es más que una escuela o institución educativa. Así como el matrimonio no es civil, es un pacto entre dos personas que quieren compartir sus vidas. Y así es el matrimonio bíblico, es el pacto entre dos familias. Antes, en la antigüedad, los padres decidían con quiénes se iban a casar los hijos. Después vino el modernismo y vino la cuestión individualista del ser humano, el humanismo. El humanismo trajo la posibilidad de que yo decido con quién me caso. Pero al final, yo decido otra vez darle mi apellido a la persona y ella a mí. Es un pacto entre familias el matrimonio. Después te vas al registro. Entonces escuchen, que no es más que eso, que un registro. Entonces, pero tiene una autoridad. Porque si vos no te fuiste al registro no estás casado, perdón. Y muchos me pueden tratar de hereje. Pero señores, les voy a mostrar cuál es el concepto bíblico de matrimonio. Es un pacto eterno. Pero ahí vamos a entrar a ese tema. Entonces, el matrimonio bíblico era así. Y hoy, nuestra cultura sigue siendo judeocristiana. Nosotros decidimos con quién casarnos, no el registro civil. Entonces, a pesar de que las culturas cambian, la esencia de la relación entre un hombre y una mujer para vivir juntos no ha cambiado. Cuando un hombre y una mujer quieren vivir juntos, no hay registro civil que los detenga. ¡Yujú! Porque es un registro, es un papel de gente en nuestros países y ni sabe quién son, de qué organización es el registro civil. Desastre. Te lo digo porque sé. Si tribunales funciona, pensar que el registro civil va a funcionar. Ahora, para un matrimonio, por eso te puse acá, necesitas dos personas, no un registro. Si bien hoy por ley lo incluye, para estar casado tenés que ir al registro civil. Si no, está concubinado o amancebado. Como se dice, doña manceba, así es, doña manceba. Qué horrible. ¿Quiénes somos nosotros para decir, no, este está amancebado, este concubinado, y este sí se fue al registro, este sí está casado? Tienen 4 hijos ya, amancebado. Ellos están casados, viejo. Esa gente decidió vivir junta, decidió ser feliz junta. Ahora, genial, que vayan al registro para legalizar. Y el registro civil en cierto sentido te da cosas a favor. Es legal. Cuida los derechos de la mujer. Gracias a un registro civil. Si te divorcias, tu marido te puede pasar. Pero eso es muy nuevo, señores. Eso no es matrimonio. Eso no es matrimonio. Ahora, escuchen esto. La Revolución Francesa en 1789. Recuerden bien la fecha, 1800 prácticamente, a añitos de 1800. La Revolución Francesa consiguió la separación de la Iglesia del Estado y en 1804 se reguló en Francia el funcionamiento del registro civil, secularizado en el Código de Napoleón. Napoleón fue el que creó esto. Y en julio de 1884 recién se publica la ley sobre registro civil. A partir del siglo XIX se extendió el registro civil al resto del mundo. ¿Saben hace cuántos años pasó eso? Solo
129 años. Hace 130 años atrás, ¿cómo se casaba la gente? No había registro civil. En la Biblia no había registro civil. Era un pacto entre personas. Por eso el divorcio en la Biblia, la carta de divorcio, era una carta que le daba el marido a la esposa y la mandaba a mudar. Pero una carta dice, ahora sos libre. ¿Qué significa el divorcio? Sos libre para una nueva relación. Si querés una nueva relación, nunca más podés volver conmigo. Eso dice a los que les interesa ese tema. Deuteronomio 24 está bien clarito. Pero el registro civil era, por eso la mujer hebrea tenía todas sus joyas en su cuerpo. Acá, llena de joyas la mujer judía. ¿Por qué? Porque en cualquier momento su marido la podía mandar mudar. ¿Por qué? Porque era una cultura bien machista, señores. Y yo no voy a profundizar, pero por ejemplo, una razón de divorcio en el primer siglo era si no te gustaba la comida de tu esposa, podías darle carta de divorcio. Y eso decía la tradición. Estaríamos llenos de divorciados acá. No, hoy no se divorciarían, hoy se van a comprar a don Julián. O delivery. De pizza. Ahora, estamos pensando, señores, estoy haciéndote pensar en algo en esta mañana. Estamos dinamitando algo en nuestras cabezas. No te estoy engañando, ¿eh? Porque no, estamos tan reseteados por el sistema que viene un tipo y te habla así, decir, este tipo está del tomate. El que está del tomate sos vos. Porque el sistema te volvió del tomate. Con mucho cariño. Ahora escucha. Lo mismo pasó con la educación, señores, que con el matrimonio. Antes de 1884, ¿cómo se casaba la gente? Esa es la pregunta que yo le hago a todos los legalistas hoy. Que te dicen, no, pero ustedes no están casados, no pueden entrar a la iglesia, tienen que casarse. O si no, te vamos a disciplinar. ¿Dónde está eso, papá? Ahora, ¿querés casarte? Tenés que ir al registro civil. Yo me fui al registro civil y es lo que se establece hoy. Dice que tenemos que hacer eso. La Biblia misma dice, sométanse a lo que está diciendo Babilonia. Pero tened cuidado que eso no es el que es la cuestión. Entonces, lo mismo pasó con la educación. Educación no es sinónimo de escuela. Si bien la escuela colabora con una parte de ella, no lo es todo como para nosotros. Entonces, señores, mi punto 2 es cómo recuperamos el control. Dios quiere que recuperes el control de la educación. Así como Dios no quiere que confundas la esencia del matrimonio con el registro civil. Tampoco Dios quiere que confundas la educación con la escuela. Es más, ahora ahí en la plaza veníamos, están vendiendo pollos, pro escuelita, ñañe hoy. Ya se diminutivo, pro escuelita. Pobres pibes que van ahí. Ya los van a conducir para que sean no estúpidos. Insensato. Y si cristiano, pero ahora usa las instituciones. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Que no estudies más, que no vayas a la facultad, no. El objetivo de gente como Ken Robinson, como otros monstruos de la educación, Eduardo Galeano, gente que ha escrito cosas increíbles, gente que está pensando en educación, Claudio Naranjo. Yo pienso igual que esos tipos, no me considero para nada de la estatura de ellos, pero estoy totalmente de acuerdo de que necesitamos un cambio brutal de paradigma en la educación, porque si no va a haber un desastre a nivel mental, emocional y físico. Así está la sociedad. Tenemos una sociedad enferma, señores, producto de la educación. Entonces, ¿qué te estoy queriendo decir yo? Usa las instituciones, pero no le entregues tu educación ni la de tus hijos a nadie, pues te van a conducir. Ese es el problema. Entonces no entregues. Hace años que entregaste. Llegó la hora de recuperar el control de la educación tuya y de tus hijos, porque la tuya no se acabó. Necesitas reeducar áreas emocionales,
necesitas reeducar áreas espirituales. Hay gente que viene acá del adventismo, hay gente que viene acá de las iglesias Hermanos Libres, hay gente que viene acá de iglesias bautistas. Yo fui bautista. Todos reseteados y conducidos. Entonces tenés que recuperar la educación. ¿Saben qué yo estoy haciendo, señores? ¿Para qué venís a Vida Nueva los fines de semana? El objetivo es educación. Yo estoy acá para educarte, para enseñarte cosas nuevas, para mover tus emociones y para mover tu espíritu también, holísticamente. Entonces, escuchen, ¿qué dice Dios de la educación? Solo 2 pasajes te voy a dar. Y este es el verdadero Génesis. Escuchen lo que dice Proverbio 22:6, que nosotros sabemos de memoria este pasaje, pero no entendemos lo que dice. Dice, instruye al niño en su camino. Y eso no es pavada, porque tenés que conocer desde chiquitito el temperamento de tu hijo, el carácter de tu hijo, sus deseos, sus pasiones, y ir encaminándolo en base a eso. Su camino, no el tuyo. Y eso que yo siempre digo, mucha gente proyecta en sus hijos lo que ellos no pudieron. Entonces vos tenés un montón de médicos que no se dedican a eso, porque su papá quiso ser médico pero no pudo, y como tuvo la plata, pero vos vas a hacer lo que yo no pude. Pero ese es tu camino, papá, no es el camino de tu hijo. Por eso criar a un hijo no es pavada, porque un hijo tiene un camino de parte de Dios trazado para su vida, y mi responsabilidad como padre es descubrir cuál es ese camino. Y eso es educación, meu amigo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, esa palabra en el hebreo significa y aun cuando tenga barba, no se apartará de él. ¿Dónde empieza ese? Si cuando tuve barba me fue bien, ¿dónde empezó eso? En mi niñez. Instruye al niño en su camino, porque cuando tenga barba vas a ver los resultados. Y ese es el laburo. Te das cuenta que la educación nunca termina. Instruye al niño en la escuela, y cuando tenga barba va a tener un montón de conceptos en su cabeza, pero no es su camino. Porque su camino es más que conceptos. Su camino también son amores, emociones. Su camino también es fe y esperanza. Ahora, me encanta la otra versión más actualizada. La versión actualizada dice: enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Ahora, quiero decirles algo. Este es un mandamiento para padres y no para maestros. ¡Yujú! Proverbios 22. Instruye al niño en su camino. Esto es para padres y aun cuando fuere viejo, porque para Dios no existe otra cosa que la educación paternal. Por eso tenés ADN. Tu hijo es tu ADN, es la extensión de tu vida. Tu hijo puede entender cosas que ningún ser humano va a entender de vos, y vos podés entender cosas de tu hijo que nadie en este planeta lo va a entender, porque hay ADN. Eso no te pasa con el maestro. ¡Yujú! Entonces acá dice instruye. ¿Y qué es lo que es instruir? ¿Mandarle a la escuela? No, escuchar lo que significa instruir. Papá tiene que hacer esto: enseñar, comunicar sistemáticamente ideas o conocimientos. Sinónimos. ¿Qué es instruir? Enseñar, ilustrar, formar, educar, adiestrar, aleccionar, encauzar, enjuiciar, informar, prevenir. Todo eso es instruir. Y eso no lo puede hacer un maestro, porque apenas puede con su vida y con la de sus hijos. Se va a hacer cargo de 30 pibes. ¿Dónde estará papá? ¿Dónde si estamos pensando que ellos, pobrecitos? Por eso yo digo que los docentes de nuestros países son héroes civiles.
Ahora, educación no está dirigido solo a la mente, señores, como dice Ken Robinson. Nos están educando de tal forma que mandaron toda nuestra vida a la cabeza y para colmo, solo a una parte del cerebro, que es la parte del aprendizaje. Esa es nuestra vida, ¿eh? Ahí te represento tu vida. El resto está en bruto. Tu corazón no te lo muestra así, porque toda tu vida te la dirigieron a esta parte del cerebro, a aprender. Y las otras partes, las partes artísticas, las partes del hipotálamo, eso no funciona en nosotros, no se activa eso. Y te digo algo científicamente descubierto por los científicos de la educación y por los psiquiatras. Dice que los niños que desarrollan sus capacidades artísticas no tienen problemas en matemáticas. ¿Por qué? Porque somos integrales. Porque nuestro cerebro está todo conectado. A nosotros nomás nos desconectaron de eso. Pero qué loco que un niño que realmente desarrolla su parte artística no tiene problemas matemáticos, porque estamos todos conectados. Porque está supliendo un área de mente profunda, un área visceral que repercute en el área mental. Estamos acá porque somos seres integrales. Ahora, educación entonces, señores, escuchen Deuteronomio 6, con esto termino. Si vas a amar a Dios, ¿cuántos son cristianos acá y dicen que aman a Dios? El resto no levantó la mano, no le aman a Dios, no hay problema, Dios le ama a ustedes. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Te das cuenta que Dios no te anda, ay, pensá en mí, hijo? No, tiene que ser holístico con Dios. Ama al Señor tu Dios. ¿Con qué? Señor, pues vos sabés que yo te quiero conocer esta parte de mi cerebro más. No, te tengo que activar todo. Escucha, dice, ama al Señor tu Dios con tu corazón, con tu alma que incluye mente, y con todas tus fuerzas físicas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando y educa a tus hijos con estas palabras. Educación incluye mente profunda, y para eso necesitas Biblia, porque tu mente no es profunda, la Biblia sí. Escucha, dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, edúcalos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. No solo en la no existía escuelas, amigo. 8. Átalas a tu mano como un signo, lo que quieres enseñar a tus hijos. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Estamos hablando de otro nivel de educación. Dios no habla, Dios no es luego como lo decirá. Y nosotros podemos establecer ese tipo de educación, porque depende de nosotros, como centro educativo y como familia. Y se puede crear el sistema en que padres e institución trabajemos juntos con el mismo objetivo. Ahora, por eso te pongo acá. La verdadera educación comienza cuando nos reeducamos en áreas de nuestras vidas que están intactas todavía. ¿Cuántos admiten después de hoy, no porque yo lo diga, por lo que dice la palabra, que necesitamos ser reeducados en muchas otras áreas de nuestras vidas? ¿Necesitamos, sí o no? Nos fue bien en el colegio, viejo, tenemos título, todo, todas nuestras emociones. Por eso te quiero hacer estas preguntas. 1. ¿Cómo has sido educado? Pero yo me fui al Inter. Sistema es el mismo, Conducción. Paga más caro nomás. Y habla inglés. La verdadera educación comienza cuando nos reeducamos en áreas de nuestras vidas que están intactas todavía. ¿Cómo has sido educado? ¿Tienes áreas que educar todavía? Señores,
Somos jóvenes nosotros. En la medida que sos joven tenés mucho que dedicar, y en la medida que sos viejo también tenés mucho que educar todavía. Por eso me encanta que Dios a la palabra educación, ¿sabe cómo le llama? Discipulado. Educación para Dios no es institución, es discipulado. ¿Qué significa un discípulo? Un seguidor. Mi hijo es mi primer discípulo o no. Mi hija es mi primera discípula o no. Mis resultados ideológicos se ven en mis hijos o no. Eso ya lo evalúa Dios y la gente. Dice, ¿tú tienes áreas que educar todavía? Y la otra pregunta es, ¿tienes áreas que reeducar en tu vida? ¿Saben por qué el Señor nos está guiando, gente de mi corazón? Que ya estamos trabajando hoy, que hasta parece mentira que nosotros estemos anunciando que tenemos tratamiento postquirúrgico, clínica médica, estamos atendiendo psicólogos, psiquiatras. ¿Saben por qué? Porque si vamos a ser una comunidad que trabajamos en el desarrollo de vida, tenemos que trabajar en las 3 áreas: mental, emocional. Para eso necesitamos psicólogos profesionales, gente que estudió el comportamiento humano por 6 años y más, en el caso de muchos que tenemos. En el caso de Alodia es máster en adicciones. Estudió en España, tenemos gente buenísimo nivel. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque queremos reeducar, queremos volver a la sanidad integral. Dios nos llamó a una sanidad integral. No puede ser que vos tengas un título y tengas unos traumas tremendos que nunca trataste, que más vale que estén bien escondidos y que nadie lo sepa. Eso te traba. Sos un bebé emocional. Y a nivel espiritual, que dudas de la fe, que no te interesa la Biblia, que orar, todas esas cosas. Viejo, estás muerto. Por eso la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado y Él nos dio vida. Entonces, ser cristiano es liberarte del sistema. ¿Pero para qué? Para potenciarte en todas las áreas. Por eso tenemos acá consejería bíblica. Para todo aquel que tiene problemas espirituales. Porque no todos tus problemas son almáticos o emocionales. Vos tenés problemas espirituales, te cuesta creer, te cuesta orar, no crees que salga nada. O sea, todo aquello que tiene que ver con creer, con esperar, con soñar, pertenece al área del espíritu. Y si vos no soñás, no crees nada, no te interesa nada, estás rayado porque no te alcanza, no le culpes a Dios. Ese es el problema del sistema en tu vida. Y tenés que aumentar quizás tu fe. Porque de eso sí yo te puedo hablar. Y te puedo dar conceptos bíblicos y respuestas bíblicas para tus desastres mentales. Ahora, el psicólogo trabaja en otra área. Por eso queremos ser holísticos. No queremos hacer nomás los espiritualoides, los evangelicoides. Decir, no, pero todo es Dios. Dios, vamos a orar acá y se va a solucionar tu problema. No, porque no todos los problemas son físicos ni emocionales. Hay problemas espirituales. Entonces, señores, a eso estamos conduciendo. ¿Quieren que les diga algo? Como pastor, así como el gobierno compró estas ideas europeas hace siglos, doctor Francia trajo todos estos conceptos, Carlos Antonio López trajo todos los conceptos de Europa, todo. Ellos no te pidieron permiso para conducir tu vida. Yo tampoco te lo estoy pidiendo, pero quiero que sepa que estoy tratando de conducirla. Ese es mi papel como líder. En Vida Nueva, conducimos la vida de la gente a que dejen de ser estúpidos, no le cuenten a nadie, a que piensen, a lo que sean galletitas, criollitas, todo igual, uno de 8, saco y corbata también, incluido. Pero eso acá entre nosotros nomás. Entonces, señores, educación. Estamos aprendiendo algo.
¿Qué significa esto? ¿Que no tenés la facultad? No. ¿Qué significa esto? ¿Que no tenés que casarte? No. Que sepas usar cosas del sistema, pero no confundas. No confundas. La educación, señores, punto 1, y oramos para recuperar el control de la educación en mi vida, que sigo siendo educado y discipulado. Y para que yo pueda educar, Dios quiere que veas la esencia de la educación. El matrimonio no es un registro, la educación no es una escuela. Y en segundo lugar, Dios quiere que recuperes el control de la educación. Usa las instituciones, pero no le entregues tu educación ni la de tus hijos a nadie, excepto al pastor que te está queriendo conducir, porque si no te van a conducir los otros. Un proceso estandarizado y lineal, en el que les enseñaban aquellas materias que se consideraban útiles para la recién nacida economía industrial. Es el modelo que ha perdurado hasta nuestros días. Sin embargo, ya no nos sirve, porque el mundo, en el último medio siglo, ha cambiado radicalmente. Los avances espectaculares que se han producido en ciencia y tecnología han hecho, por una parte, que pasemos de ser una sociedad industrial basada en la producción masiva de objetos a una sociedad de servicios y de información, en la que el motor son las ideas y la creatividad, la capacidad de inventarnos nuevos oficios más acordes al siglo XXI. Y por otra parte, los descubrimientos científicos nos han permitido conocer mejor cómo funciona nuestro cerebro, el órgano encargado del aprendizaje, y descubrir algo que los griegos ya sabían, que no aprendemos repitiendo, de memoria, sino haciendo, cuando nos emocionamos. Por eso, hay que transformar la escuela de arriba a abajo. Necesitamos un sistema educativo que mediante el aprendizaje social y emocional fomente la educación personalizada, que potencie el desarrollo de cada individuo, que estimule la creatividad, la pasión, la energía, el talento. Porque nuestro futuro está lleno de nuevos retos que requerirán nuevas soluciones. Y estas dependerán de cuán creativa, vital y variada sea la gente. Y también feliz. Y para ser feliz necesitamos realizarnos y desarrollarnos. Descubrir y cultivar aquello que nos motiva y hace sentirnos bien. Bienvenidos a la escuela del siglo XXI. La mayoría de países no instauraron un sistema de educación pública obligatoria hasta mediados del siglo XIX. Se trata de ideas bastante nuevas. Dos factores influyeron mucho en la educación. El primero fue la economía industrial, que provocó una cultura organizativa de la educación extremadamente lineal, centrada en los estándares y la conformidad. Y el otro gran factor de influencia, en mi opinión, fue la cultura intelectual de la Ilustración, que desencadenó en la cultura académica de la educación. Una de las características de la enseñanza es que hay una jerarquía de asignaturas en las escuelas. En la mayoría de sistemas tenemos arriba de todo de la jerarquía la lengua, las matemáticas y las ciencias. Un poquito más abajo están las humanidades, como la geografía y los estudios sociales, o la filosofía, cuando se enseña. Y debajo de todo están las disciplinas artísticas. Hay poquísimos sistemas educativos, no conozco ninguno de hecho, que enseñen danza con el mismo rigor y sofisticación con el que se enseñan matemáticas. ¿Por qué hay esta jerarquía? Muchos te dirán, es evidente, tiene que haber una jerarquía. ¿Pero por qué? Creo que hay dos motivos. El primero de los cuales es económico. Se cree que las materias que están más arriba en la jerarquía son más relevantes para el mundo laboral. Para encontrar trabajo. Sí, y te encuentras con afirmaciones como: no te dediques al arte, jamás serás un artista ni te ganarás la vida con el arte. No hagas música, es muy difícil salir adelante como músico. Pero lo interesante es que nadie te dice: no te centres en las matemáticas, nunca serás matemático, ni tampoco: olvídate de la química, jamás serás químico. Esto se debe a que en nuestra cultura intelectual existe una asociación entre las ciencias y cierto tipo de conocimiento objetivo. Se cree que al trabajar con las ciencias, se trabaja con hechos
y certeza, que son las cosas que marcan diferencias en el mundo, mientras que las disciplinas artísticas se asocian con los sentimientos y la expresión personal, por lo que están muy bien para entretenerse, pero no son importantes para la economía. Estoy con una serie nueva que empecé la semana pasada, que estoy llamando Educación. Y si vos no estuviste la semana pasada, te invito por favor a que veas en nuestra web o en nuestro Facebook, Vida Nueva para el Mundo, o www.vidanueva.org.pi. Entonces ahí vas a encontrar la primera edición de esta educación, que hablé muchísimo del tema. Y hoy quiero entrar a la parte 2 de educación. Esto es una serie, quizás va a 4 o 5 mensajes. Tengo mucho que compartir con ustedes. Y dice un escritor que admiro mucho, que la educación es como la dieta. Viste que hay mucha gente que vive haciendo dieta. Pero vos le preguntás si está bajando de peso y siempre le ves gordito, ¿no? Le preguntás, che, ¿estás haciendo dieta? Sí, bajaste de peso, y la verdad que no. ¿Y para qué hace? Y sí, porque es una cuestión mental. Lo mismo pasa con la educación. Cuando vos le decís a la gente y le preguntás, ¿estás aprendiendo algo? La verdad, no, pero estoy estudiando. ¿Estás aprendiendo algo? La verdad que no, pero estoy yendo a la universidad. ¿Estás aprendiendo algo? No, pero estoy en tercero de la media. Entonces es como la dieta, hacemos por hacer, creyendo de que estamos haciendo algo que nos sirve. Y así es la educación, y vimos bastante la semana pasada eso. Y hoy te quiero hablar del pacto fundacional de la educación. ¿Cuándo empezó esto en la escuela? Porque para que vos descubras el porqué de las cosas y el por qué funcionan las cosas o no como deberían, tenés que ir al Génesis, tenés que ir al inicio. ¿Cuándo empieza la escuela pública como institución? Por eso tengo que hablarte de esto, un poco de historia. Pero para que vean lo que es la educación y a qué estamos apuntando nosotros como Vida Nueva, no solo a nuestro hospital, sino a nuestro centro educativo. Entonces quiero que sepas que nos estamos preparando, no solo para el futuro, para el presente ya. Entonces quiero que veas este video, que abras tu cabeza un poco y después vamos a entrar a la charla. Atiendan bien, por favor. Gracias. Hacer un fuego, cazar, recolectar plantas comestibles, fabricar recipientes y armas. Nuestros antepasados aprendían unos de otros las actividades de la vida cotidiana. Los conocimientos se adquirían a través del contacto con los demás y la repetición. Hasta que miles de años después se inventó la escritura, la primera gran revolución en el aprendizaje. Entonces, los textos comenzaron a vehicular buena parte del conocimiento. También cambiaron, claro, las cosas que aprendía la gente. Nacieron las primeras escuelas. En ellas, un individuo, el profesor, tenía unos conocimientos que dictaba a una serie de alumnos, que los aprendían. En el siglo XVIII, cuando se produjo la Revolución Industrial, se comenzaron a regular los sistemas educativos. El objetivo era preparar a los trabajadores que luego estarían a cargo de las cadenas de montaje en las fábricas. Individuos que hacían lo mismo una y otra vez durante muchas horas al día. La escuela que se inventaron seguía ese patrón. Todos los niños repetían y repetían de memoria determinados conocimientos. Desde entonces, el arte se ha asociado con la corriente del romanticismo del siglo XIX, con la expresión de sentimientos. Creo que es un problema enorme, porque esto ha disociado el intelecto de la emoción. Y hemos pasado a considerar ambas cosas como separadas, en detrimento tanto de las artes como de las ciencias. La creatividad ha pasado a asociarse con lo artístico y no con lo científico, porque se cree que la creatividad tiene que ver con la expresión individual de las ideas. Yo propongo, entre otras cosas, retomar una concepción de la creatividad que nos devuelva la relación entre las disciplinas artísticas y científicas, puesto que ambas salen perjudicadas de la separación. Los test de inteligencia se volvieron fundamentales para la categorización de alumnos en las escuelas públicas, pero también para la selección en el ejército. Se han convertido en un mito, me parece.
Han pasado a formar parte de nuestro léxico cultural como si fueran objetivos. Si queremos saber lo inteligente que es alguien, por lo menos deberíamos aceptar que la inteligencia entraña mucho más de lo que se puede medir en un test de inteligencia. ¿No deberíamos incluir también otras preguntas? Como por ejemplo, ¿sabes componer una sinfonía? ¿Sabes interpretarla? ¿Gestionar un negocio de éxito? ¿Sabes bailar? ¿Sabes escribir una poesía que conmueva a los lectores y les haga llorar? ¿Tienes empatía? La empatía, sí. Si el ser humano solamente tuviera las habilidades que se miden en los test de inteligencia, la mayor parte de la cultura humana jamás habría existido. Yo no querría vivir en un mundo así. ¿Tú sí? No. El psicólogo Mark Greenberg recordaba en redes la problemática de los profesores frente a los nuevos retos de la educación. Hasta ahora lo que hacíamos con los profesores era presionarlos muchas veces para que se centraran únicamente en lo académico, solamente en la lectura, las matemáticas y las ciencias. Y en eso se han convertido, en profesores de lectura, de matemáticas y de ciencias. Pero la mayoría de profesores eligieron la profesión